Bien chicos, bienvenidos al volumen 4 de la serie continua Market Maker Collection de The Inner Circle Trader. Este es el volumen 4 de 12 entregas en la serie, y este volumen en específico estará enfocado hacia los bloques de órdenes institucionales avanzados y el análisis de la estructura del mercado. Ahora, he presentado una idea acerca de cómo interpreto el mercado y su estructura durante las últimas 2 décadas en relación al mercado de commodities, de divisas y ahora el Forex. Por causa de mi exposición al aspecto institucional del trading, fui capaz de tomar muchísimas ideas que no están abiertamente disponibles al universo retail. Ahora, antes de entrar a esto, quiero que entiendan muy claramente que no es esencial que entiendan esto para ser rentables. Lo que esto hace es darnos una visión de tras bastidores de por qué los mercados hacen lo que están haciendo. Y eso va con aquellos que tienen una necesidad insaciable de necesitar saber por qué algo funciona. Por causa de mi trastorno obsesivo compulsivo, y como ser vivo, tenía que saberlo. Así que al avanzar en su trading, si no están en esa etapa ahora mismo y ya son rentables, un día la pura curiosidad puede empujarlos a investigar, si quieren verlo así, el porqué de que ciertas cosas obvias del mercado sean lo que son. ¿Por qué los mercados asumen el rol de retroceder a order blocks de una estructura previa y por qué reaccionan como lo hacen en sus gráficos? Al entender las mecánicas del lado institucional acerca de cómo se colocan las órdenes de entidades a gran escala como los bancos, grandes instituciones, entenderán muy claramente el porqué del flujo al alza y a la baja de los mercados, a dónde retroceden, hacia dónde expanden, dónde pausan. Todas esas características se volverán claras para ustedes una vez que hagan un estudio a profundidad de lo que la acción del precio ha hecho en el lado izquierdo de su gráfico. Así tendrán un entendimiento increíble de lo que está por venir del lado derecho, que es desconocido. Muchísimo del estudio que estaremos fomentando en este volumen y en el volumen 5 será en base a retrospectiva. Y sé que muchas personas están incómodas con el trabajo en retrospectiva, pero tienen que entender que no pueden llegar a un mejor entendimiento de algo a menos que lo hayan visto durante un periodo de tiempo y hayan tenido una exposición repetitiva. Eso lo que hace es entrenar su ojo para ver las características inherentes y genéricas de ese fenómeno recurrente. El fenómeno al que me refiero son los order blocks, específicamente. Ahora, no es suficiente el solo buscar una vela bajista para comprar y una vela alcista para vender. Tiene que haber algo de contexto detrás de esas ideas. De otra manera será un caos y estarán frustrados porque buscarán algo que no existe. Así que déjenme decir esto. También quiero que estén al tanto de que soy consciente de la veracidad del hecho de que solo con observar el gráfico del lado izquierdo a gran detalle, en retrospectiva, por ejemplo, si estudian el mercado con datos pasados, buscando examinar swings pasados y cosas por el estilo, digamos que lo hacen por 2 o 3 años en valor de datos. No voy a venderles la idea de que ese es el equivalente a tener 2 o 3 años de experiencia. En el universo retail se le da continuidad a eso. Eso lo que hace es construir una familiaridad hacia un concepto. No les da experiencia. La experiencia vendrá cuando operen en el lado derecho de su gráfico sobre datos desconocidos. De ahí viene el verdadero aprendizaje. No se tienten a creer que porque simplemente vayan a datos pasados, de la nada el trading se les volverá más fácil, o que el denominado trading de reconocimiento de patrones avanzados o el trading de armónicos será fácil para ustedes por causa de eso. No, el aprendizaje aún no lo han comenzado, porque eso tiene que suceder del lado derecho de su gráfico, y eso es lo que mis series, esta serie y las anteriores, han estado intentando perpetuar en ustedes, el entendimiento y expectativas a partir de su aprendizaje. No vendrá con lo que yo les muestro en ejemplos, vendrá a partir de su exposición
a lo que sucede desde el lado derecho de su gráfico hacia adelante. Esas son las lecciones en la vida de un trader que ningún mentor puede compartir con ustedes. Nosotros no podemos hacer eso. Mis mentores no lo pudieron hacer conmigo, y se los digo, yo no seré el que lo haga tampoco. Hay una curva de aprendizaje que cada uno de nosotros debe sobrellevar. Las de algunos será más corta que las de otros, algunas cosas serán una dificultad, pero si no se rinden y mantienen un avance constante en términos de abrirse camino entre los datos, los ejercicios en cuanto a acostumbrarse a ver y entender la hora del día, día de la semana, momentos del año en cuanto a temporadas, entender los grandes flujos basados en el COD, las influencias de los commercial traders, todo eso hará sinergia dentro de un mayor entendimiento y así verán cuándo específicamente querrán estar operando. No puedo forzarlos a así será todo el tiempo, porque habrán variaciones menores, desviaciones de las ideas generales que estoy compartiendo en esta serie en particular. Por causa de que estamos observando el concepto de order blocks institucionales, se debe entender que aún así existe un área gris. No es blanco y negro aún. El blanco y negro viene de que hagan sus trades, salgan de sus trades y los resultados finales sean lo que son, blancos y negros. Mientras estemos operando siempre estaremos en el gris. No podemos salir de la incerteza acerca de si el trade será o no como lo esperábamos antes de entrar. Así que digo eso para que entiendan. Yo entiendo que ustedes están esperando especificaciones en términos de exactamente esto, exactamente aquello, y que siempre será así. No será así. Habrán desviaciones menores, pero al entender lo que está sucediendo tras bastidores, por qué las órdenes institucionales deben estar inundando el mercado y cuándo ellos deben salir de esas posiciones, entonces tendrán un mejor entendimiento de qué order blocks serán buenos, cuáles order blocks deben descartarse, cuáles son de bajas probabilidades o expectativas en términos de rentabilidad y cuáles son de altas probabilidades al ser operados. Eso es en lo que específicamente estaremos intentando enfocarnos en este módulo. También estaremos tratando con el cuando nos equivocamos, cómo puede eso aún ser ventajoso para ustedes como traders, además de no temer de tomar el próximo trade basados en su order block fallido. Cuando hablemos acerca de mitigación, no solo estaremos mitigando nuestras propias pérdidas en el volumen 5 de esta serie, también aprenderemos cómo las grandes instituciones inyectan liquidez en el mercado. Estaremos indicando algunas de esas ideas en este módulo también, pero de una forma más específica estaremos calificando y cuantificando order blocks bastante sólidos y confiables para su operativa. Bien, los ICT Institutional Order Blocks. Ahora, los order blocks son velas específicas o barras que cuando son apropiadamente vistas en un contexto institucional pueden resaltar la compra y venta del smart money. Ahora, si han estado estudiando la acción del precio por cualquier cantidad de tiempo, ha habido un movimiento denominado como oferta y demanda. Aun cuando estoy de acuerdo con que hay ciertos aspectos para la influencia del mercado que vemos en la acción del precio que son gobernados por factores de oferta y demanda, honestamente creo y estoy 100% suscrito a la idea de que nosotros como traders individuales no podemos llegar a las fundamentales al nivel en el que lo hacen las instituciones en un día a día. Ahora, nosotros podemos tener una visión macro a largo plazo y eso es bastante ventajoso para nuestro trading si lo vemos en ese contexto, pero si buscamos operar a diario basados en datos fundamentales, creo que, ya saben, si son rentables es solo por causa de coincidencias. No tiene nada que ver con... Las fundamentales no pueden ser cronometradas en una temporalidad corta, eso es básicamente lo que digo. Los reportes de mercado, los conductores de mercado salen en una base mensual como el PMI, nóminas no agrícolas. Esas cosas son inyecciones de volatilidad las cuales son útiles para nosotros como traders. Pero el acertar que sean alcistas o bajistas para el mercado, para mí creo que es una falacia el creer que un trader en particular pueda hacer eso, diseminar esa información y discernir una cantidad de tiempo realista para que cuando se publique utilizar esos datos en un periodo intradía o en una base a corto plazo para sacar beneficios del mercado. Pero me suscribo a la idea de que las fundamentales tienen su rol en las grandes tendencias macro
y esas grandes tendencias macro serán gobernadas por el trading institucional. A causa de que mi foco siempre ha estado dirigido a seguir lo que esos traders institucionales están haciendo como un conjunto, no necesito preocuparme por las fundamentales porque ya he dejado que esos individuos que saben más acerca de eso que yo y tienen mucho más interés de saber lo que son esas fundamentales, me digan lo que ellos están haciendo con su dinero, porque si yo puedo discernir lo que ellos están haciendo con su dinero, removeré un montón de estudio innecesario, de leer reportes de bancos y cosas por el estilo. No necesito preocuparme por eso. Ustedes podrán creer que eso es útil para ustedes y no discutiré en contra de que eso sea lo que quieran hacer con su tiempo y que quieran pasarlo intentando esperar los innumerables reportes y los números que se atribuyen a datos fundamentales. Eso no es para mí, pero si quieren hacerlo, si les gusta, adelante. Además de las comúnmente utilizadas zonas de oferta y demanda, los order blocks son niveles muy específicos. Son niveles del precio en particular que pueden ser refinados en temporalidades menores hasta niveles exactos del precio, no en rangos amplios ni en zonas. Hay innumerables. Si van a internet y buscan zonas de oferta y demanda, operativa de oferta y demanda, verán muchísimas ideas coincidentes entre los mentores y maestros de esa rama. He pasado por algunas, las he observado y aun cuando algunas son ventajosas, al simplemente entender lo que intentan perfeccionar, ya sea en un ambiente alcista o bajista alrededor de un nivel en particular, creo que es bueno como punto de partida para nuevos traders porque creo que si observan cualquier mentor, creo que recibe la pregunta recurrente de ¿cuándo sé cuándo comprar o vender? Y si pueden entender cuándo es buen momento para ser un comprador y no tanto un vendedor, ganarán mucho porque si pueden enfocarse en un solo lado del mercado y hacer solo un tipo de cosa en ese ambiente, por ejemplo, si están observando una denominada zona de oferta y observan patrones armónicos bajistas, eso sería ventajoso para ustedes sin buscar patrones alcistas. Esa es la fortaleza de esa interpretación, porque están en una esperada área de oferta en donde el mercado debe considerarse sobrecomprado, no por causa de un indicador, sino por el swing previo que se movió hacia una área pasada de la estructura del mercado. Cuando eso sucede, lo que nosotros hacemos es anticipar eso como un área en la que podemos ver corrección o reversal y poca probabilidad de una continuación del movimiento al alza. Al enfocarnos en patrones bajistas, puede ser tan simple como una divergencia bajista en un MACD si eres un trader basado en indicadores. Entonces, de la nada, sus indicadores funcionarían. El RSI, el estocástico y cosas de esa naturaleza, el CCI, todas esas cosas que ven cuando buscan una premisa basada en indicadores, derivados de la matemática. Si eso está enmarcado alrededor de un área de oferta, entonces sí, concuerdo con que eso sería la base para una venta rentable con todas las ideas asociadas a ello. Ahora, mi trabajo, aun cuando tiene similaridades con algo de eso, lo mío va al grado extremo en términos de precisión. Yo no confío simplemente en una zona. Yo no veo una idea general de un rango. A eso se le refiere comúnmente como zona de oferta y demanda. Siempre he estado inquietado de ver a estos denominados traders de zonas de oferta y demanda. Colocan sus barreras y el nivel extremo en donde anticipan a que suceda el escenario de venta. Pero ninguno de ellos llega al punto de entrada de en donde ustedes estarían entrando. Es un área gris y continúan estando allí. Mi punto de partida para entender todo esto antes de envolverme con el lado institucional del trading fue entender los swing points comunes en la estructura del mercado, los cuales son, ya saben, un mínimo rodeado por velas de mínimos más altos. A cada lado de este, si están familiarizados con el MT4 sabrán que hay un indicador incorporado que se llama fractals. El indicador de fractales para mí es inútil en términos de corto plazo porque requiere que se formen al menos 5 velas antes de que se identifique un mínimo fractal o un swing low o un máximo fractal o swing high. Yo no requiero eso. Todo lo que necesito es un nivel en el cual anticipar a que ocurra un giro.
Por ejemplo, si es un nivel de soporte de una temporalidad mayor, lo que haría sería empezar a anticipar en una temporalidad diaria, un gráfico diario, a que se forme un mínimo. En otras palabras, si hoy fue más bajo que ayer y luego mañana al cierre, tan pronto como obtengamos un mínimo más alto, ahí el próximo día opero con la anticipación de precios más altos, porque yo entiendo que ese es un swing low enmarcado con la pretensión de que hay una idea de soporte anticipado o esperado basado en la premisa de la temporalidad mayor o en el análisis top-down. Ahora, ese no es el foco de esta clase, tengo todo eso explicado en otros recursos en el website de innercircletrader.com. Si van a la sección de tutoriales, hay variedad de información basada en el análisis top-down y todas las ideas generales a las que me referiré a medida que discutamos algunos de los detalles más finos aquí. Si hiciera referencia a todas esas cosas esenciales, duraríamos 15-60 horas, se inundarían de información y no podrían tomar mucho porque tendrían una sobrecarga de la información. Este curso en particular, esta serie, está realmente dirigida a esos individuos que me han estado siguiendo en mi trabajo desde el 2010, cuando hice publicaciones específicamente acerca del Foreign Exchange Trading. Así que esos recursos que han estado específicamente dispuestos para el Forex están enlazados a esto. Así que si están empezando aquí, se están perdiendo el punto de todo esto. Tienen que volver porque no hay atajos. Tienen que pasar por todo el trabajo anterior. Pero al entender niveles específicos del precio e identificar en dónde las instituciones están haciendo su trading en realidad, porque creo que pueden determinar eso al observar los gráficos. La ventaja de haber salido del trading institucional y dejar esa industria para pasar al mundo retail es que puedo emparejar el cuándo las órdenes están entrando con el en dónde parece ser recurrente que lo hagan en los gráficos. El denominador común es este. Tiene que ver con el volumen absoluto de los traders institucionales y los bancos. El volumen que ellos utilizan cuando están operando, y no están operando con el tipo de contratos que especifican un apalancamiento estándar de $100,000 como lo hacemos nosotros si operamos un lote estándar en Forex, en el euro, en donde un pip son $10 por punto. Eso no es lo que ven ustedes en la rama institucional. Ellos operan mucho más que eso. Con el volumen que esencialmente está en sus trades, tienen que entrar cuando los mercados se mueven en contra de su dirección pensada para su toma de beneficios. Lo que quiere decir eso en términos simples es que ellos tienen que comprar a medida que el precio cae y tienen que estar vendiendo cuando el mercado sube. Cuando yo estaba observando las órdenes que entraban, habían grandes similaridades con el en dónde ocurría en los gráficos en relación a la estructura del mercado en general. La estructura de mercado y la manera en la que me la enseñó Larry Williams en los 90s, eso fue como si alguien me quitase los anteojos y así supe claramente lo que estaba pasando por alto. Es algo que aún posiblemente se perciba de forma incorrecta, déjenme decir esto como una salvedad. El punto es que ustedes siguen siendo seres vivos y siguen teniendo probabilidades de ver algo que realmente quieren ver. Pueden discutir y realmente hacerse la idea de que está ahí, cuando realmente no lo está. Así que entiendan que lo que estoy compartiendo aquí sigue sin ser el santo grial. En otras palabras, ICT no ha descifrado eso perfecto, ese cada vez que tome un trade haré dinero. ¿Tengo un 90% de asertividad? Sí. ¿Pierdo dinero? Sí. ¿Tengo trades perdedores? Sí. ¿Tengo rachas de pérdidas? Sí. Pero no les temo, porque entiendo que aun cuando me equivoco de vez en cuando, ese fenómeno recurrente sucederá de nuevo las veces suficientes como para que yo recupere la pérdida y vuelva a beneficios.
Ese es el beneficio de entender esto. No tienen que preocuparse por dejarlo y cambiar ideas y métodos. Pueden confiar en el factor de que esto funcionará y se repetirá. Es como los buses. Imagínense la administración del tránsito. Si perdieron el bus, solo esperen porque otro vendrá, y así es en el mercado. Las oportunidades son así, una que se pierde y otra que está a la vuelta de la esquina. El order flow institucional de temporalidades mayores es fundamental para la selección de ICT order blocks de altas probabilidades para operar. Entender el rango presente es igual de importante en relación a la detección de acciones de los smart money traders o instituciones y bancos. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Les estoy dirigiendo a la idea de específicamente estudiar el order flow de temporalidad mayor. Ahora, ¿cuál es ese order flow de temporalidades mayores? Bueno, es el del mensual, semanal, diario y de 4 horas. Y si realmente tuviesen que observar algo menor al de 4 horas, estarían dejando la premisa de temporalidad mayor y se estarían pasando a una base intradía. Su estudio debe estar realmente enfocado en las tendencias de temporalidades mayores, si quieren verlo así, o hacia la dirección que con más probabilidad se está buscando, porque si entienden eso, se enfocarán específicamente en eso y operarán dentro de los rangos que se identifican en estas temporalidades mayores. Eso removerá muchísima de la incertidumbre que afecta a la mayoría de traders en la cacería, si quieren verlo así, de setups en base a directional bias. Ustedes no necesitan un directional bias para hacer dinero, pero eso hace las cosas realmente más fáciles en cuanto a entrar a movimientos explosivos y mantener movimientos del precio enormes y swings que van más allá de lo que ustedes esperaban al comienzo del trade. La interpretación de Trading Inside the Range es un concepto que enseñé años atrás utilizando el concepto de un rango L y un rango 7. Esas ideas, nuevamente, les aconsejo ir a mi material anterior. Si ustedes apenas se acostumbran a ICT y piensan que van a llegar al tope al observar esta serie, están perdiendo y no aprenderán nada de lo que aprenderían si entendiesen todos los prerequisitos, si quieren verlo así, para entonces entender lo que estoy compartiendo en esta serie. Así que teniendo ese entendimiento del rango presente dentro del que estemos operando, además de la premisa de temporalidad mayor acerca del directional bias al que se llega con el order flow institucional mensual, semanal, diario y nada menor al de 4 horas, al haberlo discernido o cómo podemos hacerlo, podemos observar estructura de mercado, en dónde estamos en términos de swings del precio, en dónde estamos en términos de las medias móviles que hemos enseñado, que nos ayudan a mantenernos enfocados en un lado del mercado, siendo estas las EMAs de 18 y 40, además de las de 9 y 18. Nuevamente, no estamos buscando los cruces de esas medias móviles. Lo que buscamos es el stacking y el ensanchamiento de esas dos medias. Cuando se abren, se ensanchan y apuntan en la misma dirección al alza, y estamos asumiendo que eso es en una temporalidad mayor, ese sería un programa de compras. En otras palabras, el order flow sería alcista. Por causa de que es un gráfico de temporalidad mayor, si es alcista, las tendencias en temporalidad mayor tienden a permanecer en esas direcciones durante una buena cantidad de tiempo y se necesita muchísima influencia externa para cambiar esas olas y hacer que vayan hacia el otro lado. Viceversa, si las medias móviles apuntan a la baja y se abren. Entendemos que ese es un programa institucional de ventas y el order flow sería bajista. Buscaríamos order blocks bajistas en ese ambiente y sería ventajoso. Ahora, ¿cuáles son las características comunes entre los ICT order blocks de altas probabilidades? Recibo muchísimas preguntas del tipo, ok, observé este order block y no funcionó. Ahí comienza a incrementarse la frustración, la incertidumbre. Es algo que es operable, es útil, lo es, pero apenas lo aprendieron este año, o el año pasado más bien, en el 2013, los introduje en la Sniper Series y en el 2014 publiqué la Precision Trading Series. Así que relativamente es un concepto nuevo para la mayoría de ustedes. Así que no se desalienten. El factor, la noción de que los vean con altas probabilidades todo el tiempo, si eso no está ahí aún, no se desmotiven por eso, porque nuevamente,
yo tuve que mejorar mi apreciación hacia ellos también. Lo que yo veía en la rama institucional y lo que veía en gráficos tenía que acoplarse y me tomó tiempo en confiar en lo que estoy compartiendo con ustedes. Se tomó su tiempo, así que entiendan que tomará un poco de tiempo, pero cuando lo pongan en funcionamiento será inmensamente ventajoso. ¿Qué es lo que específicamente crea la evidencia para un order block fuerte y de altas probabilidades? Bueno, habrá un bolsillo de stops restante apenas por debajo de un ICT order block bajista, lo cual sería por encima de un swing high cercano. Ahora, ¿qué digo allí? Si anticipamos un rango dentro del que hemos visto un retroceso al alza. En otras palabras, ha habido un movimiento a la baja recientemente. Les dejaré determinar lo que quiere decir reciente, basados en la temporalidad que estén operando. Pero digamos que estamos observando un gráfico de una hora. Si el gráfico de una hora recientemente tuvo un swing a la baja y estamos teniendo un retroceso dentro de ese rango bajista, entendemos que colocando el FIB desde el máximo al mínimo anticiparíamos una ICT Optimal Trade Entry para que forme una probable barrera de resistencia alrededor de los niveles de retroceso de 62 y 79%, con un ideal 70.5 como el sweet spot. Así nos enfocamos en un área dentro de la que debería residir resistencia. Por sí mismo, eso no significa nada, pero idealmente la Optimal Trade Entry debe estar por encima de un máximo de corto plazo, justo a la izquierda de en donde anticiparían a que se forme la Optimal Trade Entry, además de la confluencia de un order block bajista. En otras palabras, debe haber una vela bajista a la que apunten como order block bajista, pero ese order block se validaría si se alinea con la Optimal Trade Entry del FIB, si está entre los niveles de retroceso de 62 y 79%, desde el máximo al mínimo en el swing del precio que estamos utilizando como ejemplo. Nuevamente, esa es la razón por la que les digo que tienen que entender todo el material previo, porque no les daré todos esos detalles y el atajo. Vayan al material anterior. Eso les enseñará a construir el contexto que necesitan para este entendimiento. Pero, si tienen un máximo de corto plazo dentro del retroceso, mientras esté retrocediendo dentro del swing del precio más grande, a la baja, debe haber un retroceso más pequeño a la baja que forme un máximo de corto plazo, que estaría por debajo del ICT Order Block bajista. Cuando eso ocurra, los traders verán eso como una potencial continuación del movimiento a la baja. Lo que harían sería vender ahí, y lo que eso suele hacer es proveer liquidez. Lo que sucederá es que las instituciones verán esas órdenes apilarse por encima de ese máximo de corto plazo. ¿En forma de qué estarían? Buy stops, protegiendo sus ventas, porque ellos creerán que el mercado continuará a la baja, basados en la caída rápida que vieron desde el máximo hasta el mínimo en los que colocamos el FIB. Nosotros entendemos que muy probablemente habrá un retroceso más profundo de vuelta al order block bajista existente, el cual sería la vela alcista previa al movimiento a la baja en la estructura general del precio. Las instituciones colocarán compras para tomar esas órdenes. Lo que sucederá es que ellos colocarán una buena influencia en compras y una vez que el mercado imprima ese swing high, todas esas órdenes por encima de él y los buy stops restantes se convertirán en órdenes de compra en mercado. Eso llevaría al precio más arriba. ¿A dónde lo llevaría? Al order block bajista, en donde ellos tendrían órdenes de venta pendientes restantes para vender, vendiendo las órdenes que utilizaron para entrar al mercado y tomar los stops, pero también para asumir y acumular más ventas en el order block bajista. Así que, ¿qué estoy diciendo aquí? Verán una confluencia de una Optimal Trade Entry que se solapa con un order block y tiene que haber un swing high para ese order block bajista previo a que lo alcance. En otras palabras, en términos de rangos de pips, porque sé que probablemente algunos de ustedes se lo estén apuntando. ¿Cuántos pips serían?
Depende de la temporalidad que estén observando porque puede variar. Una vez que mostremos algunos ejemplos, verán claramente a lo que me refiero, pero en el último video estábamos hablando de eso básicamente cuando mencionamos el True Day, en donde el mercado alcanza en el día previo, una semana previa, mes previo, ellos toman stops en el rango previo. Eso tiene que atribuirse a la selección de order blocks de altas probabilidades, porque habrán momentos en los que un order block no tendrá que tener esos stops a ser tomados y eso será importante. Pero está bien, si se enfocan en los que tienen este escenario encontrarán que tendrán resultados increíbles en términos de tener un setup capitalizable que reside en estos order blocks bajistas en particular. Como todo lo demás que enseño, solo reversen el concepto. Es lo mismo para el otro lado del espectro. Para un ICT order block bajista, los stops estarían restando justo por encima del order block. Estos estarían normalmente por debajo de un swing low cercano. Nuevamente, asuman por un momento que tuvimos un gráfico de una hora y vimos al precio encontrar algo de soporte y tuvo un impulso al alza. En otras palabras, hicimos un rally de forma fuerte y rápida. Luego empezamos a retroceder. Colocaríamos el feed desde el mínimo que hizo en el nivel de soporte implícito hasta el máximo de reacción y a medida que retroceda dentro de ese rango, anticiparíamos la confluencia de una optimal trade entry y un order block alcista. Pero lo que lo hará fuerte es que habrá un máximo de corto plazo formado en el retroceso menor a la baja. Retrocederá un poco y rebotará nuevamente, pero sin volver al viejo máximo de reacción que se creó en ese movimiento de impulso. Nuevamente, les daré ejemplos de esto en los gráficos y si los estoy confundiendo entiendan que estas son las notas que deben de tener, porque así tendremos la idea. Construiremos la idea para determinar order blocks alcistas de altas probabilidades. Pero, si un mínimo de corto plazo o swing low se forma dentro del retroceso general de ese impulso a partir de un nivel de soporte, entonces lo que describimos como un candidato a order block de altas probabilidades, que sería lo contrario aquí, en otras palabras, las instituciones colocarían un muy gran interés en ventas en ese mercado o activo en particular y llevarían al mercado hacia donde estaría el swing low y los sell stops consecuentes. Por causa de que los individuos verían ese mínimo de corto plazo y dirían, bueno, la acción del precio se movió con fuerza, retrocederá. Miren que hicimos un mínimo. Puede formar uno de esos patrones fractales que ven en el MT4 y no estoy diciendo que necesiten tenerlo, pero como quiera, eso empezaría a lucir como que se está desarrollando. Empezará a formarse un piso, intentarán tomarlo y asumirán que ese es el mínimo del mercado. Cuando vean un pequeño retroceso o un movimiento al alza a su favor, su stop loss irá donde todo mundo sabe que estaría. Se colocaría directamente por debajo de ese mínimo de corto plazo, lo cual estaría justo por encima del order block alcista o la vela bajista previa al movimiento impulsivo al alza. Cuando tenemos que esos stops son tomados, esos stops se convierten en órdenes de venta en mercado, lo cual proveería más influencia para llevar al mercado debajo de vuelta a la vela bajista previa al impulso alcista en el nivel de soporte. Ahí es donde las órdenes pendientes del Smart Money o el nivel institucional estarían en compras, comprando las ventas que utilizaron para llevar al mercado a la baja y acumulando nuevas posiciones en compras antes de que el mercado empiece a tener su profit release portion del swing del precio al alza. Así que nuevamente, los ICT order blocks alcistas de alta probabilidad tendrán una confluencia de optimal trade entries entre los niveles de retroceso de 62 y 79% en superposición y debe haber un mínimo de corto plazo justo por encima del order block dentro del marco general del movimiento impulsivo. Lo que sucederá es que verán al mercado bajar, tomar los stops y entrar nuevamente al order block alcista o vela bajista respectivamente. Así tendrán lo que yo veo como un order block alcista de altas probabilidades. Los order blocks bajistas residen en estructuras de mercado bajistas y dentro de programas de venta de temporalidades mayores.
Nuevamente, ya hablamos de la idea de observar la estructura de mercado, observar el flujo institucional de mayor nivel en el mensual, semanal, diario y de 4 horas. Si en general es bajista, está haciendo mínimos más bajos, máximos más bajos, y todas las influencias alcistas del mercado no se están respetando, en otras palabras, los order blocks alcistas se están tomando, entonces estamos en un mercado bajista o en un programa de venta de temporalidad mayor y podemos enfocarnos principalmente en solo buscar order blocks bajistas para vender con la interpretación de lo que describimos arriba. Nuevamente y de forma no sorpresiva, los order blocks alcistas residen en estructuras de mercado alcistas, programas de compra de temporalidad mayor. Anticiparíamos ver order blocks bajistas siendo tomados y no respetados, por lo tanto el order flow general sería alcista. Con todo eso, entremos a los gráficos y observemos algunos ejemplos acerca de cómo calificar y aumentar nuestra confianza alrededor de cuándo los order blocks son buenos o no. Bien, observemos unos pocos ejemplos acerca de cómo se califican los order blocks, cómo podemos trabajar dentro de rangos particulares y aún operar con la premisa de temporalidades mayores para acotar oportunidades de altas probabilidades, pero quiero darles un par de ejemplos operando en contra de la tendencia también para darles una visión completa de lo que se está presentando aquí. No estoy intentando encerrarlos a solo operar en la dirección de las temporalidades mayores. Quiero permitirles cierta medida de flexibilidad porque sé que algunos tenemos personalidades opuestas en cuanto al trading, ya sea que vayamos con la tendencia o en contra de ella, pero estamos observando el cable. Este periodo es del mes de julio de 2014. Por si quieren observarlo en sus gráficos, pueden hacerlo también. La idea que tenemos aquí es, tenemos un movimiento del precio a la baja, y esta mecha de aquí no la discutiré, porque hablaremos acerca de esto en el volumen 5 con lo que se refiere a mitigation blocks y order blocks repatrocinados que fueron tomados. Así que tendremos que dejar eso para una conversación posterior en otro video, pero asumamos por un momento que ustedes pueden claramente ver que este es el swing del precio. Y hagamos esto para hacerlo un poco más fácil de enseñar. Tuvimos un swing del precio aquí, cayó, el precio hizo un máximo de corto plazo aquí, dentro del movimiento a la baja. Ahora, cuando buscamos order blocks en un movimiento bajista como este, vimos un shift en la estructura del mercado y tuvimos otro swing del precio a la baja, retrocedimos aquí, vinimos abajo y aquí tuvimos otro impulso dentro del swing primario del precio, el cual está justo aquí. Así que observando eso, si toman el máximo más alto al mínimo más bajo justo aquí, tenemos una optimal trading tree aquí dentro. Buscaríamos al menos como mínimo un retroceso de vuelta a este rango entre el nivel de retroceso de 79% y 62% respectivamente. Justo aquí. Ahora, quitemos el feed porque no lo necesitamos más. Ya determinamos la información dirigida a buscar eso. La siguiente idea es que veamos este máximo de corto plazo que está aquí. En lo que el precio empieza a caer, ese pequeño movimiento es todo lo necesario para que los stops empiecen a apilarse por encima de ese máximo. Ahora, ¿dónde está el order block bajista? El order block bajista es esta vela alcista previa al comienzo de este movimiento fuerte a la baja. Nuevamente, los order blocks bajistas son bajistas porque el movimiento al alza previo al movimiento a la baja en el precio es en donde el smart money o los traders bancarios institucionales estarían vendiendo en ese rally. Recuerden de lo que hablamos más temprano, la amplitud de sus órdenes requiere que ellos agresivamente entren en la dirección opuesta de su entrada. En otras palabras, tienen que estar vendiendo. Cuando buscan precios más bajos, tienen que entrar al mercado mientras sube. De otra manera, sus llenados no serían tan económicos como a ellos les gustaría. Ellos son como nosotros, son conducidos
por una finalidad, y esa finalidad tiene que ser observada bien de cerca cuando estás operando a la escala en la que ellos lo hacen. Ahora, con ese entendimiento tendremos la visión de que el mercado subirá al menos hasta el límite inferior de la vela alcista, el cual es este mínimo de aquí. Tendré que mover esto acá solo para tomar esta trendline. Nuevamente estamos identificando el order block bajista, el cual es la vela alcista justo aquí. Lo denotamos ahí. ¿Ven lo que hemos hecho? Hemos identificado un candidato a order block bajista de altas probabilidades. Bien, manteniendo el tema general acerca de cómo veo mi propio trading, como snipers podemos tener nuestras miras en este nivel en particular como un límite mínimo al alza. Tendría que ir al menos al nivel de 1.7136. Debe ir allí para que se considere una entrada de altas probabilidades para una venta. Observen también que nos mantenemos dentro del rango de la Optimal Trade Entry aquí. ¿Ven eso? Para eso hemos dejado esa caja allí. También tomamos este máximo de corto plazo justo aquí. Así que, ¿qué hicieron ellos? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que los bancos estaban haciendo aquí? ¿A qué hora del día fue? Esta línea punteada vertical de acá delinea la medianoche en New York. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del True Day? El True Day es el cómo vemos la actividad del Smart Money en el mercado. El cómo los bancos trabajan en una base intradía. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el modelo de negocios que están utilizando para inyectar volatilidad, para inducir liquidez? De lo cual estamos viendo un ejemplo aquí. Esta inducción de liquidez es el resultado de un stop run que está claramente enmarcado y se repite todo el tiempo. Así es como ellos toman bull stops en ventas para sacar a esos individuos del mercado y acumular nuevas ventas. Ahora, ellos fueron claramente vendedores aquí porque el mercado cayó. Así es como identificamos que lo hicieron. Esta fue su huella. Así que aquí arriba tenemos una huella del elefante. Ese elefante es el Smart Money, esa gran entidad en el mercado que se mueve lentamente, limpia todo y hace la mayoría del dinero. Con esa huella en el mercado, lo que hacemos ahora como snipers es que queremos ver que eso se vuelva a visitar y queremos ver esa misma actividad, porque ¿cuál es nuestra interpretación? La magnitud de sus órdenes claramente indica que ellos de una manera más probable no serán capaces de colocar toda la posición que esperan y desean colocar en el primer momento en el que se vaya a ese nivel del precio. En otras palabras, estamos asumiendo que, y diremos que el 1.7140 es un precio justo en cuanto a un precio promedio para ellos, sin descomponer todo esto de acá, incluyendo esto, lo cual haremos más tarde en la mitigación en el volumen 5. Veremos cómo refinar más lo que es la cotización institucional y el en dónde ellos hacen su trabajo sucio para entradas y salidas. Pero por ahora quiero que entiendan el contexto de lo que constituye un order block de altas probabilidades. La vela alcista previa al swing a la baja en el precio es en donde ellos vendieron. En este rally de aquí, de la misma manera en la que lo hicieron dentro de esta vela alcista. Ellos vendieron durante toda esta acción de aquí, tomando un all high aquí. ¿Ven eso? Ahora, cuando vemos este impulso de acá, esa es la acción del precio que nosotros anticipamos. Luego verán un impulso dentro del rango definido
por el máximo aquí y el mínimo aquí. En lo que el precio empieza a subir, idealmente queremos ver cierta clase de pequeño retroceso en contra de ese impulso menor, creando un máximo de corto plazo. Todo lo que necesitamos es un máximo con dos máximos más bajos a cada lado del mismo. Ese sería un máximo de corto plazo. Una vez que eso ocurre, sabemos en nuestra mente que por encima de este máximo habrán buy stops, porque las personas verán este movimiento a la baja de aquí y esto será visto como un retroceso y luego una venta. Así es como ellos lo anticiparán. Por causa de que muchísimos retail traders utilizan niveles de retroceso de 50%, observemos esto. El máximo al mínimo, justo aquí está el nivel de retroceso de 50%. Y como saben, ahí es donde se formó el swing high. Luego empezó a moverse un poco aquí, y eso es lo que estamos buscando. Esa es la confirmación absoluta y maravillosa. Lo que estaríamos por ver es una masacre en el mundo retail, y se tomarán los stops aquí. A medianoche no nos interesa este movimiento a la baja de aquí, no tenemos ningún interés en eso y tampoco nos preocupamos. Estaremos más inclinados a vender si vuelve este order block después de las 5 GMT, o lo que sería visto como medianoche en New York. En otras palabras, donde sea que vivan alrededor del mundo, si quieren ver el mercado como ICT y quieren interpretarlo de la manera en la que yo lo hago, tendrán que saber cuándo es medianoche en New York. De otra manera no verán lo que yo veo y anticipo en el mercado. Tenemos dos puntos focales primarios. El nivel del precio en 1.7136 es un límite mínimo, tiene que moverse a ese nivel como mínimo y tiene que hacerlo después de medianoche en New York o 5 GMT en mi plataforma aquí. Al hacer eso, lo que hacemos es tener la mira como la mira de un rifle, de un sniper. Ahí estaremos haciendo nuestras ventas. Sí. Ahora, aquí está lo determinante para ustedes. Tienen que tener un run en stops aquí. Así que si tomamos stops, lo cual se indica con este pequeño máximo de corto plazo aquí, tan pronto como tomemos los stops aquí, lo cual vemos suceder acá, sabemos que eso alimentará el rally hacia ese order block, impulsándolos hacia un área en la que podrían hacer más ventas. Observen la respuesta inmediata allí. Sube dentro del rango hacia ese order block previo y luego ¡boom!, se va hacia el otro lado. ¿Ven eso? Ese es un order block bajista de altas probabilidades. El True Day termina aquí, la mantienen y luego ven un resultado beneficioso como se indica en el gráfico aquí. Bien, tenemos una gran toma de stops aquí y nuevamente hablaremos acerca de toda esta estructura en el precio porque esto no está al alcance de lo que estamos enseñando aquí, pero será tratado en el volumen 5. Estamos construyendo el entendimiento, un mejor entendimiento de qué es lo que intentan digerir cuando observan la acción del precio, qué está haciendo y a qué hora. Bien, tenemos nuevamente las 5 GMT o el periodo de medianoche en New York. Tenemos un área vemos stops justo aquí. Este es un máximo de corto plazo dentro del rango aquí. ¿Ven esta caída de aquí? Ahora, ¿por qué no estoy hablando de este? Porque este es un climax reversal y estos rara vez ven un retroceso de vuelta al máximo. Nuevamente, todo esto será enseñado a mayor detalle en el volumen de mitigación. Así que nuevamente tenemos stops conocidos que estarían justo por encima de este máximo y una subida. ¿Ven esa subida de aquí? Esta pequeña subida. ¿Dónde está el order block que busca? Aquí está el mínimo de la vela alcista. ¿Ven eso? Así que entre el tiempo, el cual está definido por las 12 a medianoche o 5 GMT,
tenemos un máximo de corto plazo, en donde sabemos que residirían los stops. Un rally, un Judas Swing, de la misma manera en la que lo fue aquí, llevando a los traders a creer que subiría, va dentro de un order block y coloquemos el feed. No escogí la pestaña correcta. Bien, tenemos el máximo aquí y el mínimo. Aquí está el sweet spot dentro de la Optimal Trade Entry. Aquí está el nivel de retroceso de 62 y 79% justo aquí. Así que tenemos un ejemplo más de precisión para London Open. Tenemos este setup aquí. Ahora, de una manera lo suficientemente interesante, si observan aquí tenemos otra venta más pequeña intradía que estuvo disponible para el New York Open, tomando en consideración la misma área de aquí. Verían eso suceder y venderían nuevamente intradía hasta un order block alcista aquí, en donde el trade se tendría que haber colapsado porque era muy tarde en el día como para ver una continuación. Su stop probablemente habría sido tocado si lo hubieran recortado. Este día aquí, justo aquí, tenemos un order block. Justo ahí, un order block bajista previo al movimiento a la baja. Tenemos un área de... Quitemos esto de acá. Máximos limpios. ¿Ven los limpios que son? El precio va por encima. Tenemos esta área de aquí. Así que el precio tiene que moverse por encima de donde están los stops y tiene que ser a tiempo. En otras palabras, tenemos la 5 GMT aquí con un rally. Precio-tiempo. Y va dentro de este order block. La noción de un order block reclamado o repatrocinado. Les daré un ejemplo aquí porque lo tenemos enfrente. El order block que llevó el precio a la baja aquí, ¿lo ven justo aquí? Retornamos a este, pero creamos otro order block bajista justo aquí. Si observan cómo nos movimos, justo ahí, justo aquí está su order block previo. Nuevamente, otra oportunidad luego en la sesión de New York y luego observen lo que hicimos aquí. Muy preciso, con una subida a medianoche. Ahora, la pregunta es esta. Bueno, Michael, ¿a qué hora está sucediendo este movimiento? Este movimiento está sucediendo a las 5:45 GMT. Es un poco antes de la London Open Kilson. Lo más temprano para mí es a las 6 GMT. Así que habría perdido la entrada ideal aquí a menos que hubiese tenido una orden pendiente. Ahora, les diré esto. Me levanto alrededor de las 12:30 a un cuarto para la 1 para observar las etapas iniciales de lo que debe estar tomando forma. Lo que estoy explicando aquí son las bases acerca de cómo estaríamos haciendo intraday trading para London Open. ¿Qué es lo que busco? ¿Cómo enmarco las ideas acerca del mercado? Acerca de lo que debe hacer en London o al menos en la apertura de Frankfurt. Tenemos esta área de acá. Podríamos o no haber entrado, podríamos o no haber tomado algo de esto. La próxima oportunidad para calificar order blocks alcistas o bajistas. Bien, moviéndonos a la próxima oportunidad. Aquí tenemos el swing del precio a la baja. Aquí
tenemos una vela alcista previa al movimiento a la baja, y la razón por la que estoy utilizando este nivel de aquí es porque es también la parte baja del cuerpo de esta vela. Esta y esta son velas alcistas. Aun cuando tenemos una mecha, el cuerpo de la vela aquí y la apertura de esta vela están esencialmente al mismo nivel. Si observan el cuerpo de esta vela, también observen las mechas de estas velas, y hablaremos muchísimo de eso en el volumen 5 cuando empecemos a observar la cotización institucional y en dónde hacen sus entradas. Tuvimos máximos iguales aquí. En el mundo retail comúnmente oímos que este es un doble techo. En el campamento de ICT no creemos en dobles techos. Bien, sabemos que los stops estarán residiendo por encima de estos máximos de aquí, y aquí esta medianoche. Buscaríamos como mínimo un movimiento de vuelta a ese nivel de aquí y que se tome el mínimo del order block alcista, de la vela alcista, la cual forma el order block bajista. Ese sería el nivel del precio que estaríamos buscando para vender. También tenemos este rango de aquí, el cual se vería también. Tenemos este swing del precio a la baja de aquí, y utilizando eso como nuestra base, porque muy fácilmente se pudo haber visto de la manera en la que lo estamos describiendo aquí. Tenemos un máximo de corto plazo justo aquí, y los stops estarían restando justo por encima de eso. El precio va al alza. Estamos claramente en la kill zone del London Open aquí, y retornamos a este order block previo y a este. Los stops son tomados haciendo un máximo más alto aquí y vendiendo como resultado. Este es un gráfico de 5 minutos. Si van a uno de 1 minuto podrían refinar eso aún más hasta el nivel particular del precio, justo ahí. Así es como en realidad podemos refinar el riesgo e incrementar el ratio riesgo-beneficio. Bien, avanzando al próximo ejemplo, aquí tenemos, se vino atrás. Bien, tenemos al precio aquí, realmente no nos da un regreso a lo que me gustaría ver, al menos hasta este order block bajista de aquí. Aún quizá este de aquí no hizo eso aquí y vimos un regreso a este. Quitemos esto y marquemos con líneas horizontales para no hacerlo tan engorroso. Tenemos esta vela alcista previa al movimiento a la baja y estamos dentro de ese order block aquí. La estructura va desde este máximo a este mínimo. Está dentro de la Optimal Trade Entry aquí y nos movimos en contra de ese order block. Y observen todas las velas aquí y los máximos ahí en ese nivel del precio para luego irse a la baja. Pudo haber sido o no una buena entrada temprana, pero utilizándolo de la misma manera, más tarde, el mismo día, tuvimos que los stops habrían sido limpiados aquí y esa habría sido una entrada temprana en un límite. En otras palabras, si ya hubiesen tenido su orden allí temprano en Asia y se hubiesen ido quizás a dormir, si observan el order block aquí, la vela alcista previa al movimiento a la baja, máximo de corto plazo que estaría justo por debajo del order block ya previsto que sería bajista. ¿Ven eso? Y el swing de la estructura del precio desde el máximo hasta el mínimo, justo ahí. Así que tenemos una Optimal Trade Entry aquí, el order block aquí, stops tomados aquí. Pudo no haber llenado ahí, caprichosamente estuvo dando vueltas, quizá no habrían tenido oportunidad
utilizando ese punto de entrada específico. Tenemos un order block bajista aquí que coincide con el sweet spot, lo cual creo que es bueno. Pero si buscan el retroceso de 79%, al cual me oyen decir que no intenten apuntarle demasiado, me gusta utilizar el sweet spot si puedo, pero el riesgo me permite el nivel de retroceso de 62% de la optimal trade entry. Ahí es donde idealmente hago la mayoría de mis trades. Nuevamente, pueden volver a todo mi material anterior y me oirán decirlo. Es increíble cuando muestro ejemplos acerca de cómo el nivel de retroceso del 79% contiene los máximos y mínimos de los movimientos. Todo el mundo asume que yo tomo ese precio. No, muchas veces tomo el precio de aquí o algo entre el 62 y el 70.5. Algunas veces me pongo creativo y busco un nivel ahí dentro, especialmente un número redondo. En este caso tenemos el 1.7090, el cual habría sido una muy buena oportunidad este día en particular. Pero mi punto es este. ¿Ven cómo está llevando liquidez al mercado al tomar buy stops? Causando que los participantes del mercado que tenían stops aquí compraran en el mercado. Bueno, ¿quién tomaría el otro lado del trade? El smart money, vendiéndoles y manteniendo la posición en beneficios. Bien, volvamos a un gráfico de 15 minutos. Aquí se vuelve un poco desastroso. Bien. Tenemos un máximo de corto plazo. Aquí. Un rango. Un order block. Justo aquí. Se quedó apenas corto aquí. Así que no hubo trade a principios de Frankfurt. Y luego tuvimos un order block bajista justo aquí, intradía. Ahora, estamos dentro de la New York Killzone. Máximo de corto plazo. El rango de máximo a mínimo. Este es el swing de la estructura del mercado que tendrían que haber utilizado, el swing primordial. El precio sube a la optimal trade entry. Aquí está su entrada potencial para las 13 GMT. Y ahí está la caída subsecuente en el precio. Bien, tenemos al precio. Utilizaré este pequeño rectángulo. Justo encima de este máximo estarían restando los stops. Swing principal, máximo de la estructura del mercado, hasta el mínimo. ¿Ven ese swing del precio aquí? El equilibrium estaría aquí a la mitad. Tenemos el máximo del swing hasta el mínimo y luego un movimiento medido desde el máximo hasta el mínimo. Les daré un ejemplo de lo que hablo allí para que puedan ver la simetría en el mercado. Tenemos este rango desde el máximo hasta el mínimo. Si observan el rango aquí es casi lo mismo. Así que tenemos una muy buena simetría en el mercado allí. Bien, ¿ven eso? Lo extienden en el tiempo y solo tuvimos una mecha aquí previa al movimiento al alza. Les arrojé eso ahí porque me gusta ver cuando eso sucede. Es realmente sobresaliente tener algo así alineado con tu interpretación de hacia dónde el mercado debería estar yendo. Tenemos un máximo de la estructura del mercado aquí, un order block alcista y el swing principal del precio es hasta acá. Así que colocaremos nuestro feed en esos dos puntos del precio. Bien, este mínimo a este máximo, la optimal trade entry se queda un poco corta al order block. Los stops en efecto fueron tomados utilizando este máximo del precio justo aquí y su mínimo sería su límite para ese order block.
aquí. Aquí está su order block bajista y el mismo escenario con stops por encima aquí. Los toma durante London Open. Movámoslo aquí para que puedan verlo un poco mejor. La Optimal Trade Entry nuevamente se queda corta aquí, así que no estamos teniendo mucha confluencia de Optimal Trade Entry y Order Block en sí, pero todos los demás componentes están ahí, lo cual nuevamente vuelve a la noción de que estarán en un área gris. Puede que no tengan todo alineado, pero aún así tendrán muchísimos otros factores que colectivamente les darán una confluencia para el trade. Recuerden que durante este periodo en julio trabajamos la idea de que hubo una USDX SMT divergence. En otras palabras, el dólar fue incapaz de hacer un mínimo más bajo y el cable hizo un máximo más alto, por lo que veíamos distribución, acumulación en el dólar y distribución en el cable, por lo que estamos en un programa de ventas, y cualquier rally después de medianoche o 5 GMT sería visto como un Judas Swing. Aun cuando la Optimal Trade Entry se quedó corta aquí, eso no cambia el factor de que aún estarían en una posición beneficiosa, porque siempre estamos utilizando un stop loss de mínimo 30 pips para entrar al mercado y especialmente para operar London. Solo para darles una visión más amplia, aún utilizando el swing fundamental del precio que va desde este máximo hasta este mínimo, y digamos que hacían su trade aquí dentro basados en esa suposición de que volvíamos a este order block de aquí. Si vendían en el nivel de retroceso de 62% aquí, sería aquí y sería justo aquí en el 1.7078. Redondeen eso al número redondo más cercano. Tienen el 1.7080. Están dentro de la Optimal Trade Entry y también están dentro de este order block en esa vela alcista. Y toma este máximo de corto plazo. Eso les da un punto de entrada ideal ahí en London también. Esta vela del máximo se crea a las 8:15 GMT, lo cual es el corazón de la London Open Killzone. Bien. En este de aquí, estoy tentado a tratar los mitigation blocks porque hay muchísimos ejemplos en esta sección de los datos del mercado que estamos utilizando para enseñar los principios que hemos utilizado durante todo este año 2014. Solo sepan que hablaremos de este mínimo de aquí y tendremos que volver a él en su momento, pero por ahora solo diré que no saben nada acerca de mitigation blocks. Asumamos eso por ahora. Podemos ver claramente que ellos tenían un mínimo aquí y el mercado tuvo un muy buen punto de giro aquí. También tenemos la vela alcista previa al movimiento a la baja. También tenemos que el cuerpo de esta vela alcista está ahí también. Este es un buen nivel. Los stops haré que este rectángulo me funcione. Estarían justo por encima de este máximo de corto plazo y asumamos nuevamente lo mismo. Tenemos un máximo aquí hasta el movimiento previo al rally. Justo ahí hasta este mínimo, así que va desde este máximo hasta este mínimo. Ese es el rango en el que anclarían sus FIBs y aquí es donde estarían entrando. Justo aquí. Dentro de esta área. Esto es London Open. Ese sería un buen punto. También están volviendo y tomando stops aquí. Ahora, si su preocupación es ¿no sería estopeado? No.
Y ahí es a donde quiero llegar. Una vez que entienden, ahí hay 30 pips. Justo ahí hay 30 pips. Digamos que están entrando justo en el nivel de retroceso de 62% y su stop estaría aquí arriba. Y no es tomado. Pueden ver claramente que eso ofreció un buen riesgo-beneficio para ese día en particular. Nuevamente, la idea es, si están buscando setups realmente buenos, no trato de enseñarles a operar todos los días. Yo no opero todos los días, pero si están buscando un setup realmente bueno a la semana y que realmente se alinee con un buen nivel de confluencia de eventos y factores, esta es una manera en la que pueden llegar a ese objetivo. Ahora, no necesitan tener todo esto alineado para tomar un trade, pero obviamente, mientras más tengan, más selecto será el setup. Idealmente, lo que quiero que aprendan es que si están anticipando un escenario de ventas, querrán ver un rally después de las 5 GMT o lo que comúnmente llamamos la medianoche de New York. El máximo de corto plazo previo y un rally por encima de este, porque tomarán stops. Una vez que vean eso, verán al mercado darse vuelta e irse al otro lado. Máximo de corto plazo aquí, el mercado sube después de las 5 GMT y se va. Empezamos a entrar a una consolidación aquí. Asumiremos y diremos que perdieron dinero ese día, el 28. El mismo escenario se desarrolla el próximo día. Tienen un máximo de corto plazo, subimos a un order block existente, lo venden, boom, power of 3. Aquí lo mismo, solo tienen que ver un poco más de cerca. Sí, tienen un máximo aquí, el movimiento después de las 5 GMT y baja, 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 pero luego tienen que volver y observar lo que ha estado sucediendo previo a este movimiento. Hablaremos más acerca de eso en el volumen 5, pero justo aquí hay algo que es muy influyente en términos del precio. Pueden ver un máximo de corto plazo aquí, que es tomado aquí encima y va a un order block previo justo aquí. Déjenme dibujarlo. ¿Ven eso? Boom. El máximo de la vela está en 1.6940. El mínimo de esta vela está en 1.6940. Precisión, precisión, precisión. Nuevamente, sé que probablemente estoy enloqueciéndolos al no hablar de esto, pero está en el próximo video, relájense. De hecho, utilizaremos los mismos ejemplos si les ayuda en algo. Tenemos un escenario similar aquí. Tenemos un máximo de corto plazo aquí, con la interpretación de que esperamos precios más bajos. A las 5 GMT o medianoche buscamos un rally que tome los stops y vuelva a un order block previo y lo vendemos. Boom. Bien. El mismo escenario aquí, tenemos un máximo de corto plazo acá, stops tomados en Frankfurt, lo disparan al alza tomando stops y volviendo a un order block previo. Boom. Lo vendemos con altas probabilidades. Consolidación, digamos que perdieron dinero, no hay problema, se pierde dinero algunas veces. Mismo escenario aquí, quizá no hubo un trade aquí, quizá lo tuvieron, no sé, pero digamos que no lo hicieron. Yo sé que no lo hice, esa era la semana de mi cumpleaños y no hice nada, no hubo un trade ahí. Nada se habría dado. Aquí está uno bueno, tenemos una vela alcista previa al movimiento a la baja, medianoche, máximo de corto plazo,
y observen que solo necesitan tener un máximo más bajo a cada lado. Una vez que se crea, ahí se construirán stops, porque para todos en ese momento lucirá como un bear flag. Todos dirán, es una bandera alcista clásica, observen que encontrarán algo de resistencia aquí, y de hecho dibujarán una línea de vuelta a este mínimo de aquí. Dibujarán una línea acá y dirán, observen, esto es claramente una resistencia, esta es la formación de una bandera bajista, ha estado cayendo y lo venderemos aquí, colocaremos un stop justo encima de este punto del precio. Ustedes deben estar observando este como el máximo en el precio y a este order block. Cuando vuelva a un límite mínimo de 1.6854 después de medianoche, después de llevarse estos máximos, sí, máximos, stops de corto plazo, justo aquí buscan ser vendedores. Luego el resultado es beneficioso. Esa misma formación de bull flag que se esperaba acá se materializa, pero no resultó para esos participantes que trataban de tomar ventaja en ese entonces. El mismo escenario aquí, order block bajista previo al movimiento a la baja, tienen un máximo de corto plazo dentro del swing del precio o rango, tienen un impulso al alza, tienen un pequeño retroceso dentro de él, los stops se construirían por encima de ese máximo, los toman y después de medianoche van al order block y lo venden, justo ahí, precios más bajos como resultado. ¿Ven la repetitividad? Al tener en consideración la premisa de temporalidades mayores, sabrán lo que ellos harán y en dónde inyectarán volatilidad y liquidez. En la liquidez que resta por encima de máximos de corto plazo en mercados bajistas es en donde ellos recogerán y acumularán nuevas ventas, sacando a esos participantes que habrían rentabilizado. Piensen en ello, si esos individuos que vendieron aquí nunca hubiesen sido sacados, estarían en beneficios aquí. ¿Creen ustedes que los bancos quieren eso? No. ¿Creen que las grandes instituciones quieren eso? No. ¿Creen que sus brokers quieren eso? No. Todas esas cosas están en contra de ustedes como traders, por lo que necesitan estar pensando acerca de eso cuando están tomando sus trades. Aquí está un día en el que nuevamente habrían podido perder dinero. Y aquí está otro día en el que digamos que también habrían perdido dinero. El próximo día tenemos al precio moviéndose. Aquí está un máximo de corto plazo. Aquí está la medianoche. Observen, entiendan lo que estamos observando. Tenemos un mínimo aquí y observen el máximo aquí. Ese es el porqué de que querrán ver sus gráficos de lejos. Enciendan su computadora, siéntense en un sofá, tengan su mesa centro y observen desde la distancia. Porque nuevamente, si empezamos a acercarnos y a observar solo los movimientos menores como este, se olvidarán de los swings principales en el precio como el de este máximo hasta este mínimo. Esas son algunas de las cosas que necesitan hacer a medida que se pasan por sus temporalidades. Obviamente cada quien tiene sus temporalidades favoritas. Las mías son la diaria, 4 horas y 1 hora. Este es el swing del precio del que necesitan estar al tanto desde este mínimo hasta el máximo, aquí. Si no consideran eso, nunca verán estos eventos, en donde después de la medianoche el precio toma un máximo de corto plazo, en donde están los stops. Aún en Frankfurt tenemos dobles techos. Todo mundo los anuncia en el mundo retail y es como un imán para que coloquen sus stops justo por encima. Ven todo desarrollarse justo aquí, en esta vela, a las 9:30 GMT, 13 de agosto de 2014. Boom. Justo aquí. Ese día en particular habría sido astronómico en términos de beneficios. En el swing principal del precio tienen un order block aquí y otro muy buen order block aquí, el cual descansa al borde del nivel de retroceso de 79%, lo cual es una muy buena confluencia. Considerando eso, en ese nivel en particular está alrededor del 1.6842. Veamos. Sí, 1.6842. Llevémoslo a un número redondo. 6840. Esa debe ser una buena entrada. Sigue estando muy próxima al mínimo de esta vela alcista en particular, la cual es el order block bajista.
Así que, nuevamente, podríamos seguir dando ejemplos de en dónde funcionó y en dónde no. Si toman las oportunidades en una base semanal, podrían ciertamente encontrar algunos order blocks alcistas y bajistas muy buenos y destacables. Les di ejemplos del lado bajista, todo es lo mismo, solo al revés. Buscamos un swing a la alza y cuando haya un mínimo buscarán que ese mínimo sea tomado. Uno de corto plazo en donde estarían los stops y luego continuaría al alza. Todo lo que han visto aquí en el sell side, revérsenlo para el lado de las compras. Les tomará un poco de tarea y eso es bueno. No todo se trata de que yo les dé ejemplos selectos y perfectos en retrospectiva. Quiero que observen los gráficos y lo vean ustedes mismos en un número de pares. En otras palabras, no solo observen el cable, observen el fiber, observen el Aussie Dollar, el Kiwi, el canadiense. Es importante que lo entiendan aún en el aterrador yen. No me gusta, pero funciona ahí también. No me gusta ese par. Pero todos estos conceptos están ahí para que estén estudiando y construyendo un contexto ideal acerca de cómo funcionó en el pasado y anticipar verlo en el futuro. Nuevamente, ahí es donde sucede el aprendizaje, al verlo desarrollarse en tiempo real en sus propios gráficos, marcándolo por adelantado y diciendo ok, hay un máximo aquí, estamos en un programa de ventas, muy probablemente tomarán los stops a un order block previo. A medianoche querremos ver ese Judas swing al alza llevando a todos a comprar y luego ahí va, lo ven tomar lugar justo ahí. Aun cuando este es un maravilloso ejemplo aquí, quiero cerrar el video en este punto y motivarlos a hacer su propio estudio. Nuevamente, no tomen mi palabra, observen los gráficos, estúdienlo y cuando empiecen a ver a estos factores acoplarse el uno con el otro y a tener una mayor confluencia, serán capaces de aumentar su confianza en los order blocks a partir de los cuales operan. Entiendan que el stop loss de 30 pips es su escudo. Aun cuando puedan tener el contexto general correcto, si intentan operar con un stop muy corto podrían estar en lo correcto en su premisa direccional, pero podrían ser sacados y no ver los beneficios que habrían estado disponibles con utilizar un stop de 30 pips. Así que hasta entonces, chicos, cuando pasemos a la quinta entrega, les deseo buena suerte y buen trading.